¿Quiénes eran realmente los pueblos germánicos y los pueblos nórdicos antes de que la historia los separara con nombres distintos? Durante siglos, se ha repetido una idea que parece evidente a simple vista, que los germanos y los nórdicos eran pueblos diferentes, que pertenecían a mundos distintos, que sus dioses, sus costumbres y su identidad no eran las mismas. Esta separación se ha convertido en una verdad aceptada, casi incuestionable. Pero cuando se observa la historia con más atención, cuando se retrocede lo suficiente en el tiempo, esa frontera comienza a desdibujarse hasta desaparecer por completo. La confusión nace de una lectura fragmentada del pasado. Se estudian a los germanos a través de las fuentes romanas. Se estudia a los nórdicos a través de las sagas escandinavas. Y al hacerlo, se olvida algo fundamental: que ambas tradiciones hablan en realidad del mismo pueblo en diferentes momentos de su evolución. Para comprender esta historia, es necesario empezar por aclarar un punto esencial. En la antigüedad, los nombres no definían identidades cerradas como lo hacen hoy. No existían naciones, ni fronteras modernas, ni conceptos rígidos de pertenencia. Existían pueblos, lenguas, creencias compartidas y formas de vida que se extendían a lo largo de vastos territorios. Cuando los autores romanos escribieron sobre los pueblos germánicos, no estaban describiendo un grupo limitado a la Alemania actual. Estaban hablando de un enorme conjunto de tribus que ocupaban gran parte del norte de Europa, desde las costas del Mar del Norte hasta las tierras del Báltico, desde lo que hoy es Holanda hasta regiones que hoy pertenecen a Polonia, Chequia y, más allá, Escandinavia. En torno al cambio de era, aproximadamente en el año 0, todos esos pueblos compartían algo mucho más profundo que simples rasgos culturales. Compartían una lengua común, o al menos dialectos de una misma lengua ancestral. Compartían una religión, una cosmovisión y una forma de entender el mundo que los unía como una sola civilización. No existían todavía los nórdicos como los conocemos hoy. No existían los escandinavos diferenciados de los germanos continentales. Existía un solo tronco cultural, un solo pueblo extendido por el norte de Europa, viviendo en estrecha relación con la tierra, los bosques, los ríos y los ciclos naturales. En ese tiempo, las diferencias entre un germano del norte de Germania y un habitante de Escandinavia no eran mayores que las diferencias entre dos regiones de un mismo mundo. Variaciones locales, costumbres propias, acentos distintos, pero el núcleo era el mismo. Los dioses que veneraban eran los mismos, aunque con nombres que variaban según la lengua. El Odín de Escandinavia era el mismo Wodan que los germanos continentales conocían. El Thor nórdico era el Donar germánico. Las historias, los símbolos y los rituales seguían una estructura compartida, profundamente enraizada en una tradición indoeuropea ancestral. Incluso físicamente, aquellos pueblos eran indistinguibles entre sí. Los romanos no describen a los germanos como radicalmente distintos de otros pueblos del norte. Eran altos, robustos, adaptados al frío, habituados a una vida dura. Y lo mismo puede decirse de los habitantes de Escandinavia en ese mismo periodo. Si se observa un mapa de Europa en torno al inicio de nuestra era, el mundo se presenta de una forma muy distinta a la actual. Gran parte del continente estaba dominado por pueblos celtas. Los galos, por ejemplo, no eran una civilización separada, sino una de las muchas expresiones del mundo celta. Su lengua, su religión y su identidad estaban conectadas con una red cultural que se extendía por gran parte de Europa occidental. En medio de ese mundo celta se alzaba el bloque germánico, un bloque compacto, pagano, cohesionado por una visión compartida del cosmos. Durante siglos, este mundo permaneció relativamente intacto, protegido en parte por su geografía y en parte por su capacidad de resistencia. Roma logró conquistar vastas regiones de Europa. Sometió a los celtas, absorbió culturas, impuso leyes y dioses, pero nunca consiguió penetrar completamente en el corazón germánico. Las fronteras del imperio se detuvieron una y otra vez ante esos pueblos del norte. Durante generaciones enteras, mientras el sur de Europa se romanizaba y se cristianizaba lentamente,
El mundo germánico permanecía fiel a sus antiguos dioses. Desde el Rin hasta Escandinavia, la religión pagana seguía viva. Los rituales, los sacrificios, las asambleas tribales y el culto a las fuerzas de la naturaleza continuaban sin interrupción. Fue en este largo periodo cuando comenzaron a producirse las migraciones. Tribus germánicas se desplazaron hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Algunas cruzaron el mar y llegaron a Britania. Otras descendieron hacia las fronteras del Imperio Romano. Pero incluso al separarse geográficamente, llevaban consigo la misma herencia cultural. Los anglos, los sajones y los jutos que llegaron a las islas británicas no eran un pueblo distinto del resto de los germanos, eran ramas del mismo árbol. Y cuando escribieron sus crónicas, siglos después, al hablar de tiempos paganos, estaban recordando tradiciones que compartían con los pueblos del continente y con Escandinavia. La separación real no llegó hasta mucho más tarde. No fue una cuestión de etnia, ni de lengua, ni de identidad profunda. Fue una ruptura impuesta desde fuera. A finales del siglo VIII, el avance del cristianismo cambió para siempre el destino de estos pueblos. En el continente, los reinos francos, bajo el mando de Carlomagno, iniciaron una campaña brutal de conversión forzada. Las antiguas creencias germánicas fueron perseguidas, los templos destruidos, los rituales prohibidos. La nueva religión se impuso con la espada. Pero ese avance no llegó a todas partes al mismo tiempo. Mientras el norte de Germania era cristianizado por la fuerza, Escandinavia permanecía fuera del alcance de ese poder. Allí, los antiguos dioses seguían siendo honrados, las tradiciones continuaban vivas. Y fue en ese aislamiento donde el mundo germánico antiguo encontró su último refugio. A partir de ese momento, comenzó la división que hoy damos por sentada. Al sur, pueblos germánicos cristianizados, integrados en el mundo medieval europeo. Al norte, los mismos pueblos, aún paganos, que la historia acabaría llamando vikingos. Pero la raíz era la misma. Antes del año 800, un germano de Germania y un habitante de Escandinavia no eran dos pueblos distintos. Eran partes de una misma civilización, dos ramas de un mismo tronco, dos expresiones de una identidad compartida que el tiempo y la religión terminarían separando. Y comprender esto no es un detalle menor. Es la clave para entender todo lo que vendrá después. La mayor parte de lo que hoy sabemos sobre los pueblos germánicos más antiguos no proviene de ellos mismos. Proviene de quienes los observaron desde fuera, de sus enemigos, de sus rivales, de aquellos que intentaron conquistarlos y fracasaron. Roma. Cuando los historiadores romanos escribieron sobre los pueblos del norte, lo hicieron desde una mezcla de temor, incomprensión y fascinación. Para ellos, el mundo germánico representaba todo aquello que Roma no era. No había ciudades de piedra, ni templos monumentales, ni emperadores. Había bosques interminables, aldeas dispersas y una relación con la naturaleza que resultaba inquietante para una civilización obsesionada con el orden y el control. Uno de los testimonios más importantes es la obra Germania, escrita por el historiador Tácito en el siglo I. Tácito nunca viajó a Germania. Dependía de informes militares, relatos de comerciantes y descripciones indirectas. Aún así, su obra se convirtió en una de las fuentes más influyentes para comprender a los pueblos germánicos antiguos. En sus páginas no aparece ningún pueblo llamado nórdico. No aparece Escandinavia como una entidad separada. Lo que aparece es un vasto mundo de tribus relacionadas entre sí, unidas por costumbres, creencias y una visión común de la vida. Tácito describe a los germanos como un pueblo profundamente religioso, pero no en el sentido romano. No adoraban a sus dioses en templos cerrados. No necesitaban estatuas ni altares elaborados. Para ellos, los dioses habitaban en los bosques, en los ríos, en los pantanos y en los cielos tormentosos. Esa descripción encaja perfectamente con lo que siglos más tarde conoceremos como religión nórdica. La sacralidad del paisaje, la idea de que la naturaleza misma está viva, consciente y habitada por fuerzas superiores, no es una invención vikinga tardía,
es una herencia germánica antigua. Los dioses que aparecen en las fuentes romanas son reconocibles, aunque Tácito los traduce a nombres romanos para facilitar la comprensión de sus lectores. Las correspondencias son claras. El dios que identifica con Mercurio no es otro que Wodan, el futuro Odín. El dios del trueno, comparable a Júpiter, es el mismo que más tarde será conocido como Thor. Esto no son similitudes superficiales, son pruebas de continuidad cultural. Los rituales descritos por los romanos, los sacrificios, las asambleas tribales, el valor otorgado al honor, al juramento y a la lealtad, reaparecen una y otra vez en las sagas escandinavas escritas siglos después. No como invenciones nuevas, sino como recuerdos de una tradición mucho más antigua. Para los romanos, los pueblos germánicos eran bárbaros. No porque fueran caóticos, sino porque se negaban a someterse. Vivían sin reyes absolutos, gobernados por asambleas y caudillos elegidos. Valoraban la libertad individual de una forma que Roma no podía tolerar. Y ese espíritu de libertad fue el que impidió que el imperio avanzara más al norte. Durante generaciones, Roma intentó someter Germania. Envió legiones, construyó fortificaciones, levantó fronteras. Pero una y otra vez, los pueblos del bosque resistieron. El desastre de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas fueron aniquiladas, quedó grabado como una advertencia eterna. Más allá de esa frontera, el mundo germánico siguió su propio camino. Mientras el sur de Europa se transformaba bajo la influencia romana, el norte permanecía fiel a sus raíces. Y durante siglos, esa continuidad se mantuvo intacta. Desde el Rin hasta Escandinavia, la religión, la lengua y la cosmovisión siguieron evolucionando juntas. No existía una separación real entre los germanos continentales y los pueblos del norte. Lo que hoy llamamos Escandinavia era simplemente la extensión septentrional de ese mundo. Más frío, más aislado, pero culturalmente unido. Incluso cuando algunas tribus comenzaron a migrar hacia nuevas tierras, llevaron consigo ese legado. Los anglosajones que se asentaron en Britania no abandonaron sus dioses de inmediato. Durante generaciones, continuaron venerando a las mismas fuerzas que sus parientes del continente y del norte. El cambio llegó lentamente, y no de forma natural. La conversión al cristianismo no fue un proceso uniforme. En muchos lugares fue impuesta. Y allí donde se impuso primero, comenzó la verdadera ruptura. Cuando los reinos germánicos del sur aceptaron la nueva fe, voluntariamente o por la fuerza, algo se quebró. No solo cambiaron los dioses, cambió la forma de entender el mundo, cambió la relación con la naturaleza, cambió la memoria colectiva. Escandinavia quedó al margen de ese proceso durante más tiempo. Y ese retraso histórico es crucial para entender lo que vendrá después. Porque cuando el cristianismo ya dominaba gran parte de Europa, en el norte todavía se sacrificaba a los dioses antiguos. Todavía se contaban historias alrededor del fuego. Todavía se transmitía la sabiduría ancestral de generación en generación. Y fue en ese contexto, en ese mundo, que se resistía a desaparecer, donde surgió la era vikinga. No como un fenómeno aislado, sino como la última expresión viva del antiguo mundo germánico. Los llamados vikingos no fueron una ruptura con el pasado, fueron su continuación. Durante siglos, el mundo germánico fue uno solo, extenso, diverso, pero unido por una misma raíz espiritual y cultural. Sin embargo, ninguna civilización permanece intacta para siempre. La ruptura no llegó por evolución interna, sino por imposición externa. A finales del siglo VIII, el cristianismo ya no era solo una religión, era una herramienta de poder. Los reinos cristianos del sur, aliados con Roma, comenzaron a mirar hacia el norte no solo como territorios paganos, sino como tierras que debían ser transformadas, dominadas y corregidas. El punto de inflexión llegó con un nombre que marcaría para siempre la historia del mundo germánico: Carlomagno. Bajo su mandato, las tribus germánicas del norte de la actual Alemania fueron sometidas por la fuerza. No fue una conversión pacífica, fue una campaña brutal. Templos destruidos, bosques sagrados talados, líderes ejecutados,
poblaciones enteras obligadas a renunciar a sus dioses ancestrales. La religión que durante siglos había unido a los pueblos germánicos fue declarada ilegal. Allí comenzó la verdadera división. Al sur del actual límite danés, el cristianismo se impuso junto con el latín, las leyes romanas y una nueva estructura de poder. Al norte, en Escandinavia, el viejo mundo aún resistía. Los dioses antiguos seguían siendo venerados. Las asambleas seguían gobernando. La naturaleza seguía siendo sagrada. No era solo una frontera geográfica, era una frontera espiritual. Hasta aproximadamente el año 800, los pueblos del norte y del sur habrían sido reconocibles entre sí. Compartían historias, símbolos, dioses y rituales. Después de ese punto, comenzaron a mirarse como extraños. Escandinavia se convirtió en el último refugio del antiguo mundo germánico, y ese aislamiento tuvo consecuencias. Mientras el sur se integraba en la cristiandad europea, el norte quedó al margen de los grandes reinos, del comercio controlado por la Iglesia y de las nuevas jerarquías imperiales. Pero también conservó algo que otros habían perdido: su memoria intacta. Fue en ese contexto donde surgió la figura del vikingo, no como una nueva etnia, no como un pueblo distinto, sino como una respuesta. Los vikingos fueron hijos de un mundo que se estaba cerrando. Guerreros, comerciantes y exploradores que salieron al mundo no solo por ambición, sino por necesidad. Las viejas rutas se habían roto. Las antiguas alianzas habían desaparecido. El norte debía encontrar su propio camino. Las incursiones vikingas no fueron simples actos de violencia irracional. Fueron también una forma de resistencia, una afirmación de identidad frente a un mundo que los había excluido. Mientras los antiguos germanos del sur ahora rezaban a un nuevo dios, los hombres y mujeres del norte seguían honrando a Odín, Thor y Frey. Seguían creyendo en un universo vivo, en un destino tejido por fuerzas invisibles, en el honor como valor supremo. Por eso, cuando los cronistas cristianos escribieron sobre los vikingos, lo hicieron con horror. No solo por sus ataques, sino porque representaban un pasado que se negaba a morir. Pero incluso la era vikinga tuvo un final. Con el paso del tiempo, también Escandinavia comenzó a cambiar. Reyes cristianos ascendieron al poder. Los templos paganos fueron reemplazados por iglesias. Las sagas, antes transmitidas oralmente, comenzaron a escribirse, ya desde una mirada cristianizada. Sin embargo, algo sobrevivió: el espíritu. Aunque los dioses fueron relegados, la visión del mundo no desapareció del todo. El respeto por la naturaleza, la importancia del honor, la idea de comunidad, la memoria de los ancestros, continuaron viviendo bajo nuevas formas. Y esa herencia no pertenece solo a Escandinavia. Los pueblos germánicos, tanto del norte como del sur, comparten un origen común. Un tiempo en el que no existían fronteras modernas, ni naciones, ni religiones universales. Un tiempo en el que el mundo era bosque, río y cielo. Entender esto no es un ejercicio académico. Es una forma de reconciliar la historia, de comprender que los vikingos no surgieron de la nada y que los germanos continentales no fueron algo distinto, sino parte del mismo árbol. Un árbol cuyas raíces aún permanecen bajo nuestros pies. La historia puede dividir, clasificar y separar. Pero la memoria profunda siempre encuentra la forma de unir. Y quizás, al mirar atrás, no estemos buscando solo respuestas sobre el pasado, sino fragmentos de nosotros mismos.